Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que puedas ver esta conversación de Frecuencia Educativa. Conversa con personas relevantes del mundo de la educación. Se encuentran con nosotros el señor Andrés Urquiola, el cual es fundador de ValU. Es persona preocupada e interesada en todo lo que significa el aprendizaje financiero. Y se encuentra también el señor Eduardo Guevara, también contador y jefe de operaciones de ValU. Y una de las cosas que hemos querido trabajar desde Frecuencia Educativa es poder visibilizar las buenas prácticas educativas y también poder generar en la sociedad la conciencia necesaria para darle el verdadero rol que tiene la educación en nuestra sociedad, que básicamente es poder tener una sociedad sana. Y tanto Andrés como Eduardo, fundadores de esta organización inteligente, y yo me tomo el atrevimiento de colocarle ese adjetivo antes, inteligente, porque esta organización pretende formar a los niños y jóvenes en una materia tan importante como la matemática, como la historia, como la educación física, como el arte, que es la educación financiera. Siempre en las escuelas hablamos de educación sexual, de axiología, del tema de valores, del tema de los principios, del tema del bienestar emocional, pero dejamos de lado otros ejes que son importantísimos como la educación financiera. Todos queremos ser emprendedores, todos queremos ser empresarios, todos queremos tener el mayor beneficio posible de nuestros recursos económicos, pero muy pocos entendemos que si no estamos formados en un área tan importante como es la educación financiera, no vamos a poder lograr tener ese vuelo alto como todos esperamos. Entonces, en este orden de ideas, que esto es una conversación, esto no es una entrevista, porque primero no soy periodista, yo soy historiador, entonces no pudiese decir que estamos entrevistando, estamos conversando con dos jóvenes sensibles del país, sensibles por impactar positivamente en él. Y bueno, nos gustaría en ese sentido que ya que ustedes son los fundadores del ValU, que nos explicaran qué significa ValU, cómo está formada, cómo opera metodológicamente para poder decir que hoy, en la actualidad, ustedes han impactado a más de 3,000 estudiantes en toda Venezuela. Y cuando hablamos de esos números, inmediatamente pensamos, caramba, ¿cómo es posible que estos chamos, y yo digo chamos, también me tomo el atrevimiento de decir chamos, porque yo tengo 52 y ustedes son prácticamente, pudiese decir que son, hasta pudieron ser haber sido alumnos míos en las escuelas. Entonces, vamos a empezar por allí. Andrés y Eduardo, ¿qué es ValU? Víctor, Value es una startup, somos una empresa que utiliza tecnología para impactar a muchas personas. Eso, en palabras sencillas, eso es una startup y eso es lo que nos permite que siendo actualmente 9 personas en el equipo, podamos tener más de 2.500 estudiantes inscritos en finanzas en mi escuela, que más adelante hablaremos de eso. Nosotros creemos en la educación financiera como una herramienta para desarrollar calidad de vida y bienestar, en este caso, en todos los latinoamericanos, y bueno, obviamente al ser venezolano, empezando por los venezolanos. Nosotros creemos que el mejor momento para aprender finanzas es precisamente cuando estás en el colegio o en el liceo, porque ya en ese momento estás tomando las decisiones financieras, estás gastando algo de dinero que te dan tus papás en la cantina del colegio, estás saliendo con tus amigos al cine, tal vez te compras algo ahorita en Navidad con la plata que te regalan, pero realmente hasta, al menos creo yo, hasta que nosotros aquí en Venezuela empezamos a hacerlo, nadie te está enseñando cómo hacerlo. Y eso es un problema, porque cuando eres adulto y realmente tienes más cargas financieras, tienes más responsabilidades y tienes más dinero, esos errores son mucho más costosos. Y es mejor que te equivoques cuando tienes tal vez 10, 11 años y $50, que tal vez cuando te metes en un mal negocio o compras un apartamento de una mala manera y pues tienes un dolor de cabeza que no solamente te impacta a ti, sino impacta a tus hijos y tal vez a tu pareja. Así es. Eduardo, en ese sentido, ¿cómo fue la idea
fundar esta organización? Víctor, ¿cómo estás? Bueno, saludos primero. Gracias por esa excelente presentación que hiciste, tanto de Bayo como de Andrés y yo, y a todos los que escuchen este programa, ¿no? Eh, bueno, nosotros empezamos hace 2 años y medio, Víctor, poco más, a principios del año 2019. Andrés y yo en su casa, pensando que en algunas cosas que nos habían sucedido recientemente en ese momento, preguntas de nuestros amigos, preguntas de nuestros familiares, que a nosotros nos parecían muy básicas. Obviamente entendíamos que nosotros ya teníamos un estudio y un background de experiencia en finanzas, pero al mismo tiempo había muchas cosas que nos parecían demasiado básicas como para que nuestros padres, nuestros tíos y amigos ya quizás mayores o de nuestra misma edad no supieran. Ahí decidimos echarle pichón con educación financiera, buscamos cuál era la mejor forma de hacerlo y obviamente nos apoyamos de la tecnología, las tendencias que ya estaban marcadas en ese momento pre-pandemia y que bueno, a raíz de la pandemia se acentuaron y se aceleraron, pero siempre con el objetivo en mente de llevar esa educación financiera a los chamos a temprana edad para que aprendieran lo más temprano posible en sus vidas y como dijo Andrés, si cometían errores que lo hagan cuando apenas están empezando y no cuando pueda ser un dolor de cabeza mayor. Y un año después de eso, ya en 2020, fue que empezamos ya de lleno con finanzas en mi escuela, a explorar todo lo que teníamos que hacer, a conversar incluso contigo. Y en febrero de este año, de 2021, pudimos empezar afortunadamente con Manglar, también con el Colegio Río Claro de Barquisimeto, 50 chamos y como tú dijiste, ya hemos logrado impactar más de 2.500 y en enero va a empezar varios colegios y cientos de chamos más. En ese sentido, nosotros podemos visualizar que la educación, la educación en esta modernidad líquida, utilizando las ideas de Zygmunt Bauman, que desde los años 70 y 80 se dio cuenta que la sociedad moderna empezaba a ver las estructuras no tan rígidas y las estructuras rígidas empezaron como a debilitarse, a perderse, porque la sociedad iba más allá, la sociedad eh, involucraba o necesitaba respuestas mucho más rápidas que en estructuras muy rígidas, ¿no? Y Zygmunt Bauman decía que la educación era vital en ese sentido, porque la educación tiene que ser el motor del pensamiento crítico, tiene que ser el motor de las buenas conversaciones, del debate, de los derechos por la democracia, y por lo tanto no debería tener una estructura. Entonces, a mí me parece que la educación, si lo vemos en un contexto formal e informal, todo aquello que impacte en el ser humano, en el individuo, en la sociedad de forma positiva y generando un pensamiento a profundidad de un punto, de un tema en específico, eso es educación. Ustedes, creo que sin querer se adelantaron a un tiempo histórico que estamos hoy día viviendo, que era el tema de la pandemia, porque hace 2 años nosotros no sabíamos lo que nos venía y lo que en enero del año 2020 podíamos pensar, o en febrero, o en el mismo marzo de 2020, que esto era una gripe que venía y se acababa. Bueno, ya tenemos 2 años y nos ha obligado a estar conectados con la tecnología, nos ha estado vinculando con otras plataformas y con esa mentalidad no tan estructurada en una normalidad. En ese sentido, ustedes son pioneros en llevarle una educación, vamos a llamarla informal, porque al final, si vemos toda una categorización de la educación, bueno, al final ustedes no son una universidad, ustedes no son un instituto universitario ni una escuela, pero yo sí creo enormemente que esa manera de poder llevarle a la juventud una metodología distinta y poder generar en ellos pensamiento crítico, a mí me parece
totalmente novedoso, totalmente creativo y responde a esto que llamamos hoy día la educación líquida, una educación que nos impulsa a pensar fuera de la caja y presentar alternativas fuera de esa caja que sean viables. Y en un tiempo histórico, particularmente, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo que estamos viviendo, ya nos dimos cuenta que hace unos años atrás que Uber era la línea de taxi más grande del mundo y no tenía ni un solo carro, que Airbnb, como lo dice Andrés al principio, bueno, no se ajustaron a la realidad y se fueron a pique. Entonces, como la hotelera más grande del mundo, sin un solo cuarto, floreció, pero también con unas malas decisiones se fueron a pique, ¿no? Entonces, eso es importante porque ustedes están mezclando la formalidad educativa con una informalidad y esa informalidad es la que genera impacto en nuestros niños. Y lo vemos, bueno, yo particularmente lo vi en estos años que hemos estado con ustedes, con nuestros estudiantes pensando ya en finanzas y pensando más allá de lo que mi papá, de la mesada, en qué la gasto, o en la cantina, o me compro unos zapatos, me compro unos controles de Wii. Ya nuestros chamos están pensando un poco más a profundidad, lo cual puede implicar que lo que ustedes están haciendo y evidentemente lo que hacen sus papás tiene un impacto positivo en ellos. Entonces, me gustaría que abordaran cómo trabaja Value la metodología en los programas, ¿vale? Sí, si quieres yo respondo esa pregunta que trabajo más la parte de, como Académica. decimos, sí, nosotros en empresa o startup es producto, desarrollo de producto, pero obviamente es la parte académica. Te comento, Víctor, nosotros siempre decimos que las personas cuando piensan en la educación online, piensan que simplemente tal vez grabar un video en Zoom y montarlo en una plataforma y listo, ¿no? Y la verdad es que eso, nada está más alejado de la realidad, especialmente cuando estamos hablando de un contenido que es asíncrono y además de un contenido que es para chamos. Entonces a mí me gusta hablar de que existen tres pilares, que es lo que hace que Finanzas en mi escuela sea el éxito que es. Por un lado tenemos la parte que es el contenido como bruto, el contenido crudo, ¿no? Que es la parte financiera. Que esa parte, bueno, creo que la tenemos bien atajada porque es nuestro trasfondo, como dijo Eduardo. Existe un segundo pilar, que es el pilar pedagógico. Es cómo enseño, ¿no? Y es ahí donde entra toda esta teoría, por ejemplo, de gamification, cómo hago yo que el aprendizaje se sienta como un viaje y no necesariamente como contenido de evaluación, sino que sea una línea continua y una experiencia para ese estudiante de finanzas en mi escuela, y ahí voy a hacer un inciso ahorita más adelante. Y la tercera parte es la parte del diseño de la experiencia del usuario desde el punto de vista tecnológico, que básicamente son los mismos principios de Airbnb, Uber, Google, Facebook, cualquiera de estas empresas que tienen productos digitales. Entonces, cuando tú combinas esas tres cosas, obtienes básicamente lo que es finanzas en mi escuela. Y hablando ya propiamente de la parte pedagógica y académica, nosotros creemos mucho, voy a rescatar lo que tú dijiste, creemos mucho en que el aprendizaje no empieza y termina en la plataforma, por decir algo en nuestro caso, o no empieza y termina en el colegio. El aprendizaje, para mí y para Value, es una línea continua y nosotros buscamos mucho que el estudiante tenga esa curiosidad, tenga esa autonomía, tenga esas ganas de descubrir qué hay más allá de finanzas en mi escuela, y nosotros nos apalancamos mucho de eso. Es decir, por ejemplo, esto es un caso, armaste tu presupuesto, ¿no? Chévere, para el año que viene. ¿Qué tal si le preguntas a tu papá si alguna vez ha armado un presupuesto? Puede ser para un viaje, y coméntame qué te parece. Entonces, fíjate que ya el padre no está en la plataforma, y no es una actividad que yo le estoy poniendo directamente, pero hace que el estudiante se pregunte y explore más allá, y hace que Finanzas en mi escuela trascienda completamente lo que es nada más ese video que le está viendo. Y así te puedo poner muchos ejemplos. Pero yo creo que esa parte es lo que hace y lo que diferencia realmente la educación como ha sido en los últimos tal vez 100 años, de lo que yo creo que está pasando y sin duda lo que yo creo que viene, que es una educación que trasciende completamente el aula o inclusive la plataforma. Así es. Eh, una de las cosas que genera la educación, uno de los aspectos donde impacta la educación, es poder generar una conciencia. Y si nosotros no tenemos claro, los colegios, las universidades, que vamos a generar una conciencia distinta, pues luego estamos haciendo un pésimo trabajo. Y es por ello
que sus programas, que a mí como director de escuela me causaba cierto temor el que no haya ese contacto, ¿no? Porque yo creo todavía en la presencialidad como una fórmula importante para generar lo otro que ocurre en la educación, que es el currículum social, para llamarlo de alguna manera, la emocionalidad, el poder vernos a las caras y poder compartir, etcétera, etcétera, que eso es importantísimo. Pero más allá de allí, ustedes han combinado lo que es realmente difícil para nosotros los adultos, que es poder ver las finanzas desde un punto de vista ágil, desde un punto de vista dinámico, un punto de vista de cierta manera no tan denso, pero no, a ver, no con ellos quiero decir eh, que sea escueto, por el contrario, ustedes han logrado hacer una combinación importante con los programas para que nuestros chamos, y los chamos de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, puedan tener una mirada mucho más profunda de los procesos financieros. Y eso se logra es partiendo de una dinámica interesante de, como dices tú, Andrés, de la construcción de unos programas con un peso, por supuesto, desde el punto de vista cognitivo del área financiera, pero también entendiendo que ustedes están conectando con un lenguaje generacional sumamente importante, que es lo fundamental del value, porque cuando vemos los videos, hay uno de sus maestros que no me acuerdo el nombre, un chamo de lentes, eh, siento que él se conecta con ese lenguaje generacional y cuando te conecta con ese lenguaje generacional ya no hay ruptura, más bien lo que hay es apertura, es poder entender que ese muchacho que está ahí es igual que tú y que además te está invitando a tener un aprendizaje significativo con respecto a algo que es fundamental. Entonces, en ese sentido, nos gustaría, porque bueno, al principio habíamos hablado o ustedes habían hablado que hay un grueso importante de estudiantes que quieren participar en los programas, pero a nivel de becas, y hay que entender que estas organizaciones también tienen su propio crecimiento y también tienen sus demandas económicas. En esa gran red de apoyo, ¿cómo les ha ido el poder llevar su producto y conversar con otras compañías, con otras empresas, para que puedan de cierta manera apoyarlos? Sí, Víctor. Bueno, primero decir que yo sospecho, no estoy seguro, pero sospecho que el chamo de lentes que mencionaste es Andrés. No, Andrés, hay otro, hay otro, hay otro. Ok, ok. Bueno, sí, para nosotros ha sido fundamental el apoyo de muchísimas personas e instituciones, empezando por los colegios. Los mismos colegios son, nosotros decimos que son nuestros clientes, pero también nuestros más grandes aliados, porque con su feedback, con personas como tú y directores que están interesados en que los chamos aprendan y reciban mucho valor y lo hagan de la mejor manera posible, hemos logrado ir construyendo el mejor finanzas en mi escuela posible, ¿no? Entonces, partiendo de allí, diría que esa es una de las primeras instituciones en las que nos apoyamos muchísimo, pero obviamente hay más partes interesadas que también nos apoyan muchísimo, ¿no? Y ahorita que recientemente salimos a la luz, se han acercado algunas organizaciones e instituciones que están dispuestas a ayudarnos y en palabras de una de ellas, al final nuestro interés no es solo ofrecer finanzas en mi escuela, ¿no? Sino que el colegio vea en nosotros a un aliado muy importante que les va a ir a entregar todo lo que consideren que va a favorecer al colegio, a los directores, a los padres y a los estudiantes. Entonces, para nosotros es muy valioso eso, todo el ecosistema que pueda construirse alrededor de la educación. Como tú dijiste, educadores se apoyan con educadores para hacer de la educación una herramienta aún más útil y valiosa y ese es nuestro propósito. Ok, fíjense algo, ¿cómo hacer cuando esto esté colgado en YouTube? Bueno, habrá gente
que se preocupará por, bueno, contactarlos y poder generar, si son papás de escuelas bueno, que no tienen la posibilidad, pero que ese papá quiere que su hijo estudie, ¿cómo hacer? Sí, mira, nuestro programa está, quiero que quede claro, nuestro programa está diseñado y nuestro objetivo es para que las escuelas sean nuestros clientes. Sin embargo, hay papás que se han acercado a nosotros diciéndonos que les encanta finanzas en mi escuela, que quieren que su hijo forme parte de ello y nosotros también tenemos una anualidad en la cual cobramos el año completo y el chamo va a poder tener acceso. Sin embargo, bueno, tú también mencionabas a aquellos padres que de repente no tienen la posibilidad de pagar esa anualidad y yo lo uno junto con aquellas escuelas que son subvencionadas. Eh, pregúntenos y nosotros haremos todo lo posible para que puedan disfrutar también de finanzas en mi escuela, aprender con nosotros. Nosotros, aunado a lo que mencionaba de las instituciones en las que nos apoyamos, estamos trabajando en conversaciones con varias de ellas para hacer posible que esas escuelas subvencionadas y esos chamos que necesitan una beca aprendan junto a finanzas en mi escuela, porque aquí no quiero segmentar, pero de entrada creo que muchas personas pensarían que esos son precisamente los estudiantes y las escuelas que más necesitan de esto y de alguna manera no podemos dejarlos sin la oportunidad de que aprendan con nosotros y puedan utilizar a las finanzas como una herramienta para cumplir sus metas. Así es, de los aspectos que tiene que crecer el venezolano, porque, bueno, si queremos una sociedad en la que seamos responsables, y que esa responsabilidad no se quede solamente en una aspiración o en esta época que cuando estamos grabando esto, estamos a 3 días de la Navidad y bueno, ese corazoncito de poder dar y compartir, etcétera, etcétera, creo que florece en estos días, pero cuando hablamos de responsabilidad social, va más allá de poder ir a una comunidad y entregar un juguete o poder deshacernos de algunas cosas que no utilizamos en nuestras casas. Eso es ir más allá. Para ustedes, ¿qué significa la responsabilidad social? Creo que siempre la educación, por la misma definición, tiene un carácter muy social. O sea, yo creo que ninguna institución educativa que prospere en el tiempo puede tener una visión 100% como capitalista, a pesar de que yo creo que el libre mercado es el capitalismo, pero siempre hay un carácter muy orientado hacia las personas que no tienen acceso, hacia cómo hacemos que la sociedad sea mejor. Ese es el objetivo para mí de la educación. Cosa que tal vez en otros segmentos es menos fácil encontrar esa correlación. Tal vez si tú, no sé, perforas pozos de petróleo, tal vez no está tan claro eso, pero la educación es algo que donde tú ves el impacto directamente, pienso yo. Pero, Víctor, más allá de eso, la responsabilidad social, yo creo que algo que nos inculcaron, al menos a nosotros en la universidad y con lo cual estoy de acuerdo, es que una empresa tiene muchos grupos de interés, o en inglés lo que se llama stakeholders. ¿Okay? Tienes a los accionistas, tienes a los empleados, tienes a los directores de la empresa, los clientes obviamente, pero uno de ellos es precisamente el ambiente que te rodea. O sea, ninguna empresa, por más tecnológica que sea, está desconectada 100% de su entorno. Es decir, yo no puedo, así yo vendiera educación financiera en la India, como venezolano, además estando en Venezuela, desconectarme del impacto que estoy generando en la comunidad en la que yo estoy. Entonces, para mí es algo que es súper, súper, súper primordial y si yo pudiera, ojalá en el futuro podamos generar impacto social no solamente en educación, sino también, por ejemplo, ambiental, por decirlo alguna cosa. Para mí es súper importante y creo que, sin extenderme tanto, es algo que en los últimos 20 años ha tomado mucha fuerza en el mundo corporativo, no solamente en la parte educativa. Ahorita hay mucho de que las empresas tipo B, por ejemplo, esas empresas que tienen impacto social y ambiental, muchas veces ahorita los consumidores son mucho más conscientes de la huella ambiental que están generando o de la huella social que están generando también al comprar un producto. Entonces, bueno, decirte yo desde el punto de vista educativo, además que no lo hemos pensado y que no es algo importante, sería una completa irresponsabilidad. Claro. Eduardo.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que para agregar a lo que menciona Andrés, más allá de la acción, se trata también de lo que estás transmitiendo, e incluso con lo que haces en tu día a día, ¿no? Pero mencionaría ahí mucho los valores que transmites con tu trabajo, con tu narrativa, tu ética de trabajo y cómo te perciben las personas. En nuestro caso, principalmente los chamos, sus padres, los directores, pero sea cual sea la empresa, creo que aplica lo mismo. Sí, yo creo que si queremos un país distinto, el tema de formar redes de apoyo es fundamental. Y la responsabilidad social es un valor importantísimo, pero una responsabilidad social concebida desde el tema de poder ir deshojando la margarita en cuanto a problemas específicos. Oye, yo quiero aportar al problema del agua, yo quiero aportar al tema de la basura, yo quiero aportar al tema de los perritos abandonados en las calles, yo quiero aportar a los ancianos abandonados en las calles. En ese sentido, buscando las respuestas a esto, es que podemos impactar de manera positiva en la sociedad, porque lo otro está bien, es decir, yo creo en el compromiso social. De hecho, soy parte de una organización que se llama Yo Soy del Puerto, que cree profundamente en, bueno, poder dar un poco más en las comunidades. De hecho, ayer estuvimos en una comunidad con muchos desafíos socioculturales y económicos, pero bueno, yo soy parte de un cuerpo colegiado y el cuerpo colegiado fue a entregar unos juguetes. Pero si esos juguetes los combinamos con un programa educativo, buscamos a los 3, 4 muchachitos que tengan competencia en el área financiera y los llevamos a Value, y nosotros como fundación buscamos los recursos para pagarles a esos 4 muchachitos, estamos haciendo todo un círculo maravilloso, como el círculo dorado, que muchos hablan de ello, porque al final el impacto es en espiral. Y si es en espiral, bueno, por supuesto, eso va a tener una consecuencia mucho más interesante que el poder dar un solo regalito, ¿no? Y en eso, claro, el regalito es importante, la arepita es importante, pero más importante es llegar con un programa. Este es mi programa, esto lo hacen tal persona, las computadoras la va a colocar tal organización. Entonces, en ese sentido, y ya que se nos está acabando el tiempo, nos gustaría que abordaran la otra cara de Value en cuanto a criptomonedas, en cuanto a, bueno, otro tipo de formación que sé que ustedes tienen y ofrecen, ¿no? Claro, nosotros actualmente en Finanzas de mi escuela tenemos 5 pilares de contenido. Hemos hablado principalmente de finanzas personales, pero también tenemos economía, tenemos inversión en la bolsa, tenemos emprendimiento, que también lo mencionaste, y tenemos también la parte de criptomonedas. Las criptomonedas es muy interesante, Víctor, porque de hecho nosotros al principio, como es un tema un poco semitabú, aunque ya se ha suavizado, pero nosotros como que no sabíamos si meterlo dentro del contenido, y más bien fueron las escuelas las que nos dijeron, pana, por favor, ayúdame con esto, tengo a todos los chamos locos con esto y me tienen loco, necesito darles una respuesta a esta necesidad, y con mucho gusto nosotros lo creamos. Pero bueno, te puedo decir que es nada más el inicio. Nosotros tenemos en la mira muchos más contenidos relacionados a NFTs, startups, y muchas otras cosas que pueden salir de ahí. Y de hecho, tú que mencionabas la parte de la presencialidad, si bien nosotros estando online, ojalá dentro de poco en el metaverso podamos estar ahí con un holograma o algo, pero sí hemos ido implementando clases en vivo semanalmente con los estudiantes, en los cuales tomamos otros temas relacionados a las finanzas, pero relacionados a los intereses de los estudiantes. Por ejemplo, las finanzas de Roblox, cómo monetizan los influencers y todas estas cosas que la educación no está tratando, porque los chamos eso es lo que están haciendo. Los chamos ya están en criptomonedas, ya están ganando plata, inclusive en Roblox, o inclusive tenemos estudiantes que tienen cientos de miles de seguidores, que es perfectamente monetizable, y tal vez en Venezuela o en Latinoamérica no está tan, digamos, visible, pero en Estados Unidos hay chamos que están haciendo millones de dólares, literalmente, como influencers, ¿no? Entonces, es como tú le das esas herramientas para que lo puedan explotar, y bueno, nada, desde nuestro punto de vista, el contenido es prácticamente infinito lo que se puede hacer. Buenísimo.
Eduardo, cuéntanos de los proyectos de Value para el próximo año. Sí, Víctor, bueno, vamos por más. Ya en enero, como te dije, como les dije, empiezan nuevas escuelas, empiezan cientos de chamos nuevos que esperamos igualmente impactar. Pero bueno, nuestra meta principal para el próximo año es clara: crecer y consolidarnos en Venezuela, que las escuelas nos vean como su mayor aliado en materia de educación financiera y, y bueno, adelantar que ya tenemos un pie en México para empezar a llevar nuestra educación a las escuelas de México también. Y bueno, las escuelas y todos los aliados van a ser fundamentales en ese camino. Qué bueno. Bueno, cuenten conmigo para todo el apoyo posible en cuanto a poder hacer el puente con bueno, con los compañeros que son directores de escuela, porque creo fundamentalmente en ustedes y en todo lo que hacen. Muchas gracias por participar en Frecuencia Educativa. Este producto se va a colgar los próximos días en nuestro canal y bueno, todos invitados a seguirnos en nuestro canal Frecuencia Educativa en YouTube. Muchas gracias. Vale, Víctor, gracias a ti. Un placer siempre conversar contigo y conversar en estos espacios que como conversamos fuera del micrófono hacen falta. Así es, así es. Gracias, Víctor, gracias. Un gran Gracias a saludo ustedes. y gracias. Vale, hasta luego. Muchas gracias.